Imagine un hotel que genera parte de sus ingresos al menos en dólares. Tiene la decisión de poder endeudarse por $1.000.000, ya sea en dólares o en moneda local, colones. La información al respecto está resumida acá. El tipo de cambio del día de hoy es a 620.20 por dólar. Entonces la decisión es $1.000.000 o 620 millones de colones al 5.95 en tasa de interés y una tasa que es casi de 2% adicional de endeudarse en dólares. La diferencia entre la tasa de interés en dólares y colones es la información que históricamente se ha registrado en los diferenciales reales registrados por el Banco Central de bancos privados prestándole a empresas turísticas y otras entre colones aproximadamente en promedio al 7.82% en los últimos 12 meses y dólares de aproximadamente 5.95 en los últimos 12 meses. Eso genera un diferencial, lo que se llama una prima de riesgo de endeudarse en dólares de casi 2 puntos porcentuales. En ese sentido, entonces, la decisión es entre una cuota a 10 años plazo mensual de $11.076 o una cuota de aproximadamente 7,5 millones de colones a 10 años plazo. Bueno, esto lo podemos cambiar. Podemos ver cuál es el efecto que tendríamos a 10 años, 11, 12 y hasta 20 años plazo de diferencia. Para eso construimos tablas de amortización para el endeudamiento en dólares y el endeudamiento alternativo en colones. Evidentemente, todo esto depende de cuál va a ser el tipo de cambio, que es la gran incertidumbre del riesgo. Para ello, tomamos la información histórica de los últimos 21 años de cuál es no solamente el tipo de cambio, sino también la devaluación mensualizada que ha tenido el colón con respecto al dólar. Esta información histórica la proyectamos usando herramientas de series de tiempo con una simulación Monte Carlo que, como ven, lo que permite es un pronóstico estocástico de la variación del tipo de cambio, es decir, la devaluación, y por ende la variación que se estimaría en el tipo de cambio en sí mismo. Después de miles de simulaciones, podríamos generar esencialmente un pronóstico estocástico del tipo de cambio que se vería así sucesivamente. Hoy por hoy el tipo de cambio está en 620, pero el pronóstico de aquí a 20 años llevaría aproximadamente la media a unos 1.200, pero que podría extenderse probabilísticamente con un 5% de probabilidad aproximadamente a 1.500 colones por dólar como máximo y con un 5% de probabilidad aproximadamente, en este caso, a unos 900 colones por dólar. Esta es la banda o ojiva probabilística del pronóstico que se está considerando cuando durante la simulación se generen miles de escenarios que, al tener un impacto por sobre las tablas de amortización, generan diferentes flujos. Observemos, por ejemplo, los diferentes flujos. El $1.000.000 que se amortiza acá generarían tasas de interés distintas expresadas en dólares que, a diferentes tipos de cambio, generarían diferentes tasas de interés en la celda G1 expresadas en colones. Lo que hacemos es comparar esta cifra del total de intereses pagados expresados en colones del endeudamiento en dólares y compararlos contra cuál sería la amortización en colones, que se mantiene muchísimo más fija. Y esto se mantiene muchísimo más fija porque depende esencialmente de la variabilidad entre el diferencial entre la tasa de endeudarse en colones y la tasa de endeudarse en dólares. Esa distribución de probabilidad de la variación entre el endeudamiento en una moneda u otra está expresado en esta celda tomando en consideración los resultados de los últimos 12
meses. En ese sentido, pareciera ser que efectivamente vale más la pena endeudarse en dólares siempre y cuando el hotel tenga la capacidad de flujo de efectivo para generar esos ingresos en dólares. Eso se ve fundamentalmente en la tabla resumen, donde vamos a poder comparar cuántos intereses se pagarían en millones de colones si el endeudamiento hubiese sido en dólares por cada millón de dólares y cuánto sería eso comparado si el endeudamiento hubiera sido en colones. Por ejemplo, el endeudamiento a 10 años plazo generaría un ahorro entre 276 millones de colones, 230 millones de colones en endeudamiento en dólares, generando un ahorro de 46 millones de colones por cada millón de dólares. Eso expresado en 40 millones de diferencia si el préstamo fuese a 20 años. Para cada uno de estos diferentes periodos de endeudamiento, sacamos las diferencias y la conclusión que se saca es que los ahorros podrían oscilar entre 40 millones de colones hasta unos 53 millones de colones por cada millón de dólares pedido en préstamo. Es decir, siempre en todos los casos vale más la pena pedir prestado en dólares, siempre y cuando el hotel tenga la garantía de que sus flujos están siendo generados en la misma moneda en dólares. También podemos apreciar aquí la probabilidad de que el pago en dólares sea mayor al pago en colones. En ese caso, por ejemplo, para 10, 11, 12, 13, 14, para todos los periodos, inclusive hasta para 9 años, la probabilidad de que el pago en dólares sea menor al pago en colones es superior al 90, casi hasta el 100%. Baja a un 83% de probabilidad, lo cual es suficientemente alto inclusive para 20 años plazo. Es decir, para todo el periodo analizado entre 10 a 20 años plazo, no solamente el ahorro significativo en promedio es mayor, sino que las probabilidades de que esta opción de endeudarse en dólares sea más barato son suficientemente significativas como para poder decidir que lo que le vale la pena a esta institución hotelera es efectivamente endeudarse en dólares y ahorrarse entre 40 y 53 millones de colones en total por cada millón de dólares de endeudamiento. Es decir, por ejemplo, un préstamo de 10 millones de dólares significarían a la larga un ahorro entre 400 a 530 millones de colones en su estructura de pago de gastos por intereses. Gracias.